Desde la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, esto es Palabras Vivas, un espacio para las diferentes expresiones artísticas. Buenas tardes, estimados ciberescuchas. Que los pulsos eléctricos convertidos en bytes que dan vida a la red sea el medio para abrir canales de comunicación sensorial. Ideas que convertidas en datos sea en el vehículo para que en el laberíntico espacio de la cibernavegación suenen como una voz que penetre esta realidad virtual. Pues esto es Palabras Vivas y en este nuestro primer programa nos acompaña en el estudio para compartirnos su experiencia como investigador el escritor e investigador Jesús Méndez. Tenemos también en cabina invitada a la profesora Lorena Reséndiz Mendoza y vamos a dividir nuestro programa en dos tiempos porque también tenemos un invitado virtual. Los temas que van a escuchar durante el programa pertenecen a la creatividad de mi amigo Sebastián Rodríguez Cruz, quien se encuentra exiliado en la ciudad de Los Ángeles. Digo exiliado porque él decidió irse sin que nadie lo corriera de la Ciudad de México. Y él es escritor, poeta y etnomusicólogo egresado de la Escuela Nacional de Música en la Ciudad de México. Voy a dar una breve semblanza de nuestro primer invitado, Jesús Mendoza Muñoz, quien tiene estudios en Administración de Documentación, Paleografía, Diplomática y Archivística Eclesiástica por el Archivo General de la Nación y la Universidad Pontificia de México. También estudió latín, teología y filosofía fundamental, Sagradas Escrituras, teología dogmática y teología moral en la misma Universidad Pontificia de México. En octubre de 2004 obtuvo el 10º Premio Banamex Anastasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana, 2002-2003. En febrero de 2012 obtuvo nuevamente el 14º Premio Banamex Anastasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana. En 2010-2011 y en febrero del 2016 obtuvo por tercera ocasión el 16º Premio Banamex Anastasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana, 2014-2015. Después de leer esta breve biografía, pues le doy la bienvenida a nuestro amigo Jesús Mendoza. Jesús, buenas tardes. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. No, la invitación se la debemos a otro amigo y qué bueno que estés aquí. Vamos a hacer una plática muy amena después de leer tu currículum, tu mini biografía, pues nos queda claro quién eres y todo este trabajo que has hecho pues para ganar 3 veces consecutivas el premio Banamex. Habla que seguramente tienes una metodología y una sistematización muy precisa para hacer tu trabajo. ¿En dónde naciste? Dinos, ¿en qué lugar naciste? Yo soy originario de Cadereyta de Montes, Querétaro, México. Allá vivo, hasta la actualidad. En realidad, nunca he dejado mi casa paterna y pues ahí es donde tengo mi estudio. De hecho, toda mi obra creativa, literaria, de investigación, de la creación de mi obra, especialmente histórica, de reflexión sobre el patrimonio cultural, se lleva a cabo allá, en donde vivo en mi casa en Cadereyta de Montes. Un lugar que está camino rumbo a la sierra. Estamos en el centro geográfico del estado de Querétaro, en el semidesierto del estado, y creo que es el mejor escenario que yo puedo describir como la fuente de la inspiración pues prácticamente de toda mi vida, ¿no? Y por supuesto también de mi vocación por la historia, que creo que hay que siempre aclararlo, porque este tema al que yo me dedico es una vocación, como todo creador. Hay una parte que a mí me gusta mucho también comentar. Me dedico a una ciencia, la ciencia histórica, a la historia regional mexicana, pero me valgo también de
una de las artes, de las letras, ¿no? De la literatura. Entonces, a diferencia de los escritores, de otros escritores, las letras no es mi fin, es un medio. Es un medio para que yo pueda desarrollar mi vocación por la historia, por la investigación, por el conocimiento. Entonces, creo que es necesario decirlo porque en Querétaro y en todos lados, yo no es privativo, ¿no? de donde vivimos, se tiene la idea de que el escritor es un hombre de letras solamente, ¿no? Y cuando ven un libro de historia, como los que yo hago, no ligan esa tarea creativa, esa tarea de las letras, lo cual es un error. O sea, las letras, obviamente que tienen diferentes, vamos a decir, está dividido, no es privativo solamente de la poesía, por ejemplo, o del ensayo, o de la narrativa. Yo creo que cualquier obra, incluso la obra que yo hago, que es de divulgación del conocimiento e investigación, también es literatura. Entonces, todo lo que involucre las letras tiene que ver con este arte, ¿no? Una de las artes que además a mí me sirve, y lo menciono porque aquí en el estado de Querétaro, bueno, soy referente, ¿no? Soy un representativo de la disciplina en nuestro estado de Querétaro, bueno, en este país, pero pues me gusta porque represento a este sector de los que escriben también, especialmente la obra de divulgación científica, pero que también entra en este esquema de las artes. Entonces, afortunadamente me encuentro en esas dos, digamos, en esos dos esquemas, o sea, de la ciencia, pero también de las artes. Ok. Pues es muy interesante lo que nos comentas, porque tienes razón, la letra no es endémica de la investigación. El lenguaje diario para las diferentes disciplinas que hay, el teatro, la música, el amor mismo para declararlo, la amistad, y sí, pues no es endémico nada más de una sola disciplina. Jesús, ¿en qué momento decidiste ser escritor? Bueno, ya lo mencioné, este tema de la vocación. La vocación. Ajá. Yo creo que empezó muy temprano. Yo, siendo muy joven, ahorita acabo de cumplir, me parece que, pues del año, yo empecé a publicar mis primeros artículos, mis ensayos, en el año 1994. Entonces prácticamente estamos... 20 y tantos años. Más de 20 años de dedicarme ya a una de las artes, las letras, pero como ensayista, como articulista, durante un buen periodo, hasta que me decidí por los libros. Es un proceso que a todos les comento, porque hay jóvenes que dicen, no, pues yo tengo una maestría, yo ya me gradué en la universidad y doy clase y todo. O sea, y a veces piensan que ya por eso, bueno, pues, es obvio que pueden tener una obra, un libro publicado, lo cual es un error, ¿no? En este sentido, creo que hay algo que también luego les digo a las gentes que les enseño, en el sentido de que para ser un buen escritor, o si aspiramos a ser un escritor, y bueno, por supuesto un buen escritor, primero hay que ser un buen lector. Alguien que no lea, que no tenga, digamos, esa preparación, ese proceso formativo con letras, pues difícilmente va a ser un escritor.
Entonces, es un proceso largo y creo que pues yo empecé antes yo tenía como 17 años cuando empecé con este proceso y pues hasta la actualidad. Claro, ahora es sumamente productivo mi trabajo. En aquel tiempo, de hecho, pues escribíamos a mano o a máquina, con la máquina de escribir. Hay gente que nació en este periodo que nunca ha conocido una máquina de escribir. O hay gente que hoy usa la tecnología, que son herramientas que nos sirven para hacer mejor nuestro trabajo, que nunca escribieron a máquina. Entonces no saben la dificultad que hemos vivido quienes transitamos del siglo XX al siglo XXI, que además es, digamos, a nosotros es un plus, porque nosotros podemos escuchar música digital hoy, pero también somos de los discos de vinil, de los audiocassettes y de las cámaras de VHS. Entonces tenemos la habilidad de conocer lo que se produjo en el siglo XX, pero también estamos en posibilidades de, como en este caso, este programa tan interesante que se transmite por una vía no convencional. Yo también hago radio, pero me parece que esto ya rebasa, ¿no? Lo que podíamos haber pensado hace 20, 25 años. 20, 25 años. En ese sentido, Jesús, cuando precisas esta necesidad de leer para poderse formar en todos los aspectos, ¿no? Como escritor, para poder ser, simplifiquémoslo, hasta un buen ciudadano simplemente. Tú como investigador, con esta experiencia a tan corta edad, cuando empiezas a escribir ensayo y otras cosas, ¿crees que somos un país condenado a producir pocos escritores, buenos escritores, como dices tú, porque tristemente somos un país de no lectores? Bueno, hay casos que mencionan al Reino Unido, la ciudad de Londres, una metrópoli, donde hay muchos lectores, ¿no? La gente lee mucho. En Europa se cree que hay muchos lectores, ¿no? Y que la gente es muy culta y, bueno, a veces llegamos a pensar que poseer un libro bueno, es un signo de cultura, lo cual me parece que no es tan cierto, porque la mayor parte de lo que leen los ingleses en el Reino Unido son novelas, Harry Potter y cosas de eso, ¿no? Que la verdad tiene su mérito, pero no creo que sea un material tan formativo. Más bien es de entretenimiento, ¿no? O sea, las grandes industrias del cine y de todos estos medios, o de estas artes también, son esencialmente en nuestro tiempo para entretener, no para enseñar, como lo fueron hace 100 años, ¿no? Entonces creo que México, afortunadamente, porque nosotros venimos de una tradición de conocimiento. O sea, en la Ciudad de México se fundó la primera universidad de América. Sí. Entonces, creo que eso ya nos distingue del resto del continente, ¿no? Es el continente más grande del mundo. Creo que México ha sido desde el periodo novohispano una fuente de cultura hasta el día de hoy. Por citar, el Museo Nacional de Antropología de México es el museo de arqueología más grande del mundo. Y creo que eso nos da elementos para afirmar a sus sentimos muy orgullosos, porque el Museo del Louvre en París es un museo, pero producto del robo y del saqueo, ¿no? Del expolio, del patrimonio de todas las culturas del planeta. Claro. Y México no tiene esa característica. Es obra propia, es el producto de
pues hasta del coleccionismo, ¿no? Pero México es una fuente cultural. Yo creo que después de una gran reflexión podemos llegar a esto. Y además los que enseñan, ¿no? Deben tener bien claro esto porque a veces podemos minimizar, ¿no? Ciertos aspectos de lo mexicano, que además creo que pues no refleja o no proyecta lo que realmente somos. Ante esta vorágine, esta imposición con esta literatura de bestsellers, ¿tú les dirías a nuestros ciberescuchas leer bien para rescatar nuestra cultura? Yo creo que, bueno, no solamente leer, porque todos los días conocemos personas y hay la experiencia, ¿no? de quien acumula libros, acumula conocimiento, acumula objetos, pero yo creo que más que nada debe llegar a la mayor cantidad de personas posible, especialmente y bueno, sin menospreciar a los adultos que ya tuvieron sus oportunidades, ¿no? De formación escolarizada, pero especialmente con los niños. Creo que todos sabemos, alguien que tenga una mínima formación, que los niños pequeños, muy pequeños, de la edad a los 3 años, a la edad preescolar, es cuando aprenden lenguas, por ejemplo, o música. Y México, ese sí es un gran error, les empieza a enseñar artes o este tipo de disciplinas, pero cuando son adolescentes, ¿no? En la secundaria, o sea, en la peor etapa de la vida de una persona, ¿no? Cuando está en ese tránsito de que están luchando, ¿no? Es una lucha interior, psicológica, y estamos desperdiciando toda la oportunidad de formar a las personas desde que empiezan a hablar. O sea, es una sugerencia, ¿no? Para los pedagogos, para los padres de familia también, ¿no? Para todos los que ya somos adultos, jóvenes, o quienes van a ser padres, quieren ser padres, que enseñen a los niños, por lo menos yo me atrevería a sugerir, antes de los 8 años, antes de los 9 años, es la mejor etapa para inculcarles la inquietud. No voy a decir que los niños van a ser unos grandes consumidores de este tipo, porque además nosotros no fuimos. Y leer es caro además. Y además es caro. Bueno, incluso podríamos decir que hasta un libro es un objeto de lujo. Pero hay alternativas, ¿no? Los libros más bonitos que yo he leído en mi vida, o los cuentos más bonitos, fueron en la primaria. Las fábulas de Esopo, El Principito, esas son obras fundamentales. Y yo lo estoy diciendo después de haber estudiado en la universidad y de haber escrito 50 libros. Entonces, creo que hago una reflexión incluso de mi persona. Bueno, cuando yo era niño, pues no había bibliotecas, ¿no? En mi pueblo, allá en Cadereyta, pues hasta el día de hoy no hay una biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, es una excepción, pero no quiere decir que por eso nos vamos a privar de ir a la universidad también. Yo sigo estudiando en la Ciudad de México hasta el día de hoy, pero vivo en mi pueblo, allá formo mi obra. Eso es inédito, porque en casi todos los que se dedican a las artes están en las ciudades, o por lo menos una ciudad pequeña, o en las grandes metrópolis. Pero nadie se imagina que alguien, un creador, esté en un pueblo. Y creo que para mí es un privilegio. Y lo digo con mucho orgullo, porque siempre se piensa, ¿no? que la gente de ciudad es la gente que más sabe y la gente más educada, lo cual es un error, ¿no? En nuestros tiempos, bueno, por lo menos de la generación que somos nosotros,
de los 80s para acá, pues somos generación de transición. Como ya lo dije, de entre dos siglos sumamente complejos, ¿no? En la historia de la humanidad. Y bueno, el leer no nos va a solucionar la vida solamente. También hay que aprender técnica, también hay que estudiar artes, ¿no? Y también hay que bueno, como en mi caso, yo se lo dije un día a una persona una investigadora del Instituto Nacional de Antropología, tiene un doctorado. Yo le decía que yo, el creador, el escritor, que ha ganado 3 veces el premio Panamex Historia, es el único mexicano que lo ha ganado hasta el día de hoy, también barre la banqueta de su casa. Pero no porque no tenga cosas que hacer, sino para hacer un ejemplo de mi comunidad. Vean que también el escritor que barre la banqueta, ¿no? Y hace otras cosas, ¿no? También cultivo la tierra y cuido los árboles. Entonces, todo eso son elementos formativos. Yo no soy un citadino, soy un hombre del mundo. O sea, de hecho, he vivido grandes temporadas en las ciudades, pero también en el pueblo. Y esto, yo creo que refleja gran parte de mi pensamiento. Un pensamiento casi filosófico. Qué bien, Jesús, qué plática tan interesante, porque pues escuchamos al investigador que obligatoriamente tiene que ser sistematizado, hurgar ahí en los sótanos de la historia, pero también vemos al hombre común, al hombre preocupado, ¿no? Al hombre que sabe que tiene que salir y barrer la banqueta. Así de simple, pero que es necesario porque somos un país también sucio, tristemente. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos a escuchar por ahí un tema de nuestro amigo virtual invitado que radica en Los Ángeles, California. Él los está escuchando, le mando un abrazo enorme a Sebastián Rodríguez Cruz. Aquí está el doctor Nicolás, a quien también conoce Sebastián. Es otro amigo, Ricardo Velázquez, que tal vez lo conozcas, no recuerdas tal vez muy bien su rostro. Bien, el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Alexis y es de la autoría de Sebastián Rodríguez Cruz. Pues a mí me dejó sin ver el programa porque yo no lo encuentro. Vengo de tierras lejanas en busca de un gran amor.
Regresamos aquí a la cabina después de escuchar el tema de nuestro amigo Sebastián Rodríguez Cruz. Estamos platicando con nuestro estimadísimo amigo. Espero que no sea la única ocasión que nos acompañe en cabina, porque su trabajo amerita N programas, y seguramente que regresará a Jesús, seguramente que sí. Bueno, pues qué interesante la plática que estamos teniendo hasta el momento. Tengo entendido que tienes un libro del Portal del Diezmo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de este? Bueno, pues es la novedad. Es mi último, bueno, vamos a decir que es mi última publicación. En realidad es la segunda edición. Hace 3 años, más bien, que hicimos la primera edición, una edición corta. Y pues ahorita estamos con este nuevo libro que se presenta en un mes, el 30 de noviembre. Estamos ya listos para la presentación oficial académica. Va a ser en el Museo Regional de Querétaro, Museo de Querétaro, y va a ser a las 6 de la tarde en el auditorio del museo. Y dentro del mes de noviembre, que es que se celebra el aniversario del museo. Este año cumple 81 años, el año pasado fue el 80 aniversario. Y desde hace un tiempo, por lo menos unos 10 años, he tratado de participar, por lo menos una vez al año, en el museo, presentar un libro, por ejemplo. En este caso, presentar el Portal del Diezmo de San Juan del Río, que es una obra. Es una obra pionera en este sentido, que además se une a otros trabajos que ha hecho San Juan del Río. No es el primer trabajo. Hace 11 años, en el año 2006, las fiestas de San Juan del Río, en 1784. Y bueno, al día de hoy tengo 4 publicaciones. El día 16 de noviembre aquí vamos a presentar en el Diezmo un trabajo de investigación que hice hace 2 años. Entonces, en el Diezmo vamos a estar el jueves 16 de noviembre a las 6 de la tarde presentando el inventario del archivo parroquial de San Juan del Río, Querétaro. Y pues con esto creo que ahorita está de moda para mí el tema de San Juan del Río, porque con el libro del Diezmo, que es una publicación, es la segunda edición que surge gracias al interés del presidente municipal de San Juan del Río. Creo que esto habla del interés por mi obra, y además por divulgar algo que para los propios sanjuanenses es casi desconocido. En el Diezmo, los que viven aquí en San Juan del Río, se encuentra la placa conmemorativa de la inscripción del Camino Real Tierra Adentro en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2010. Y bueno, además San Juan del Río es uno de los 2 centros históricos del estado de Querétaro. Son los 2 únicos centros históricos que hay en este bello estado. Y bueno, con esta inscripción, pues, Querétaro tiene ¿cuántas declaratorias? Tiene 4 declaratorias de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bueno, tiene la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda y tiene otras declaratorias para pueblos mágicos, etc. Pero en ese sentido, creo que el Diezmo, en mi particular punto de vista, porque el Camino Real es internacional. Inicia en la Ciudad de México y termina en la ciudad de Santa Fe de Nuevo México, Estados Unidos. No tengo ahorita el dato de la extensión, pero son cientos de kilómetros del Camino Real. Pero a su paso por Querétaro, me parece que el Diezmo de San Juan del Río es el edificio más representativo de todo el Camino Real, junto con el puente de la historia de San Juan del Río. Pues ya de entrada creo que esto
le da una significación a la ciudad de San Juan del Río. Y algo que a mí me gusta también decir, en el caso de las secretarías de Patrimonio Cultural, no son solamente los edificios o los objetos, ¿no? También son las personas que han creado este contexto cultural. Si la cultura no se entiende sin la presencia del ser humano, entonces no sería cultura. Solamente el ser humano es el centro de la cultura. ¿Y quién la produce? Quien la produce quien además la sigue, la mantiene viva. Porque en este caso, el camino real, incluso hay vestigios de que pudo haber sido una ruta prehispánica. O sea, desde tiempo inmemorial, pero no fue una ruta de la época prehispánica o de la época virreinal, sino que está vigente hasta la actualidad. Nosotros vivimos en el parteaguas continental y que además, quien tenga un poco de conocimiento sobre nuestro estado y sobre San Juan del Río, pues se da cuenta que aquí a escasos metros del centro histórico de San Juan está la autopista México-Querétaro. Es el camino real. Es el camino real. En una ocasión yo le comentaba a una persona, lo comentaba en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro de Paz y Minería en febrero, que la autopista México-Querétaro es la autopista más transitada de este país. Entonces, no es poca cosa. En este país, Querétaro pesa, a pesar de que dicen que es un estado relativamente pequeño, pero en el contexto mundial también pesa el nombre de Querétaro. Va a tener 4 declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad. No cualquiera los tiene. Sí, no es poca cosa. Estados Unidos de Norteamérica hace unos días se retiró de la UNESCO, alegando, quienes estamos al tanto de las noticias de la actualidad, pues entendemos cuál es la postura, ¿no?, de ese país, un país que se está retrayendo, ya no está creciendo hacia el resto del mundo. Ahora está cerrando sus fronteras y está cerrando, está la discusión del Tratado de Libre Comercio, discusiones álgidas, y ellos amagan con salirse. Pero en México, como otros países emergentes, creo que está en uno de los mejores momentos de crecimiento. La expectativa en el plano cultural, en el país más habitado del mundo, en China, pues no sabemos, ¿no? Los filósofos ya estarán pensando ¿qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de este coqueteo que ha venido desarrollando México con China? Al digamos, no considerar seguir siendo socio desigual, por supuesto, de Estados Unidos y de Canadá. Creo que mirar hacia otras latitudes. Y no estoy hablando solamente del tema del comercio o de la economía, es el tema de la cultura. México produce tanto que yo creo que para proyectarlo, digamos que trabajar todos los mexicanos, todos los creadores, todos los jóvenes, los niños, los adultos, los creadores, la gente que trabaja todos los días, debe estar empeñada en esto, en proyectar a México hacia el resto del planeta. Y no solamente hacia Estados Unidos, ¿no? Como erróneamente lo han venido haciendo muchas de las generaciones recientes, ¿no? Todo el mundo mira hacia Estados Unidos. Ha venido mirando hacia Estados Unidos, ¿no?
en las últimas décadas, nosotros vivimos de esa, en Querétaro, bueno, en donde yo vivo, el semidesierto y la Sierra Gorda, es una región de inmigrantes. La economía es precaria, pero desgraciadamente mi familia, de hecho, o sea, es una realidad también personal. Miran a Estados Unidos como casi como la única alternativa, y creo que ese es un error. Está Europa, está el sur, está Asia, está todo el resto del... Claro, como es más difícil, hay mares de por medio, hay un sinfín de dificultades, pero creo que ese es el reto de quienes ahora nos toca vivir, ser protagonistas de la historia, es precisamente el de ser protagonistas de todo esto. Yo creo que es muy necesario que seamos protagonistas, y creo que esta generación que nace o está ahí en un momento tan álgido de la historia de México en todos los aspectos, política, cultural, tiene quizá la obligación, quisiera decirlo allí de esta manera, de voltear hacia, como dice nuestro invitado Jesús, de voltear hacia otros lados. Creo que es hora de voltear realmente hacia otros lugares, hacia otras culturas, con que podamos hacer quizá para beneficio nuestro unos tratos más justos, que podamos revertir esta migración, este famoso sueño americano que ya no existe, porque habrá que preguntarle a los negros del Bronx si el sueño americano es tan fácil de alcanzar. Jesús, yo me quedo con preguntas que no nos da tiempo, porque la plática es extensa y muy amplia, muy profundas tus reflexiones. Yo espero realmente que nos vuelvas a aceptar venir a nuestro estudio para poder continuar esta charla, que no sea la última vez. Seguramente sí, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que las posibilidades siempre van a estar a nuestro alcance. Jesús, quédate con nosotros en cabina, y voy a presentar a la profesora Lorena Reséndiz Mendoza, quien también es escritora de cuento, poesía y novela. Tiene cuentos para niños, es cuentacuentos, es miembro de Liberal y Escritores en San Juan del Río, formó parte del Ateneo de Escritores de San Juan del Río, también fundado por el bardo Darío Torbay. Escribe para la Unión Hispano Mundial de Escritores de Perú, ha recibido premios como el Clavel de Oro por Letras a Mamá, reconocimientos especiales por poemas destacados, y recién participó en ciclos Muerte y Renacimiento con su obra Las Mujeres de la Muerte. Tiene 2 discos de poesía grabados y un plaquet. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Es un gusto, porque además trabajamos juntos compartiendo esta experiencia de la educación, y estoy encantado de que esté aquí en cabina con nosotros. Y platíquenos de esta última presentación aquí en el portal del Diezmo, en este nuevo foro que se ha abierto aquí, un foro muy bonito, bien puesto, profesional, tiene buena iluminación, tiene buenas butacas, se cuida, lo están cuidando, porque es importante, porque a veces no tenemos la cultura de ir al teatro y creemos que es el cine y creemos que podemos entrar con palomitas y Coca-Cola, y no se puede entrar hacia el teatro con palomitas y Coca-Cola. Platíquenos de su experiencia arriba en el escenario, profesora, con esta puesta en escena, Las Mujeres de la Muerte. Bueno, buenas tardes, y es un gusto estar aquí compartiendo la cabina con usted y con este excelente escritor de historia que me encanta. La puesta en escena, realmente yo fui invitada por el grupo Ópalo, de aquí de San Juan del Río. Me pidieron que escribiera un poema relativo aquí a las fechas próximas. Escribí un poema que se titula Las Mujeres y la Muerte. Hubo danza contemporánea, hubo escultores, y realmente fue una muy buena aceptación. Tuvimos el teatro lleno, cosa que nos dejó un grato sabor de boca, porque lo que comentábamos hace un rato, a veces la gente quiere ver eso, ¿no? Un espectáculo donde solo se vaya a divertir y a comer. Exacto. ¿Sí? Y no ponemos atención a algo más profundo, a hacer una reflexión.
A mí me encanta lo que dice Juan, pues es mucho más joven, Jesús, que es mucho más joven que nosotros, pero que está también en esa transición. Él menciona enseñar a los niños a leer desde edades muy tempranas. Yo siempre lo he peleado. El niño aprende. ¿Cómo aprende un niño a leer? Pues leyendo. Exactamente. Leyendo. Y una de las tareas ahora de los padres jóvenes es fomentar en sus hijos la lectura. Yo les digo a mis alumnos que la lectura nos abre las puertas a la imaginación. ¿Por qué? Habrá personas que nunca conoceremos, China, Australia, África, pero si nosotros leemos algo de la literatura y algo de lo que escriben y algo de lo que es, podemos estar ahí de manera virtual, conocer su cultura, empaparse de lo que son. Pero antes que nada, yo siempre les digo, conozcan México. México tiene cosas tan hermosas. Yo viví en el estado de Tlaxcala. Tlaxcala es un estado lleno de tradiciones, lleno de historias. Me llamaba la atención los estudios del historiador, porque yo creí que había estudiado en el seminario, por los estudios que tiene. Yo viví 20 años en un seminario de sacerdotes porque mi padre era el conserje de ahí, el jefe de mantenimiento. Entonces yo tenía acceso a la biblioteca del seminario y leía un poquito de latín. Me enseñaban ahí los sacerdotes. Entonces es algo que me apasiona. Me apasiona conocer algo más allá de lo que nosotros solo vemos. Yo trabajo con niños, tengo tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Entonces es un caos, es un mundo, y nos enfrentamos a mamás que no quieren que sus hijos aprendan, no quieren que sus hijos piensen. Ahorita con el problema del teatro, el maestro de teatro dice vamos a hacer esto, y la mamá, pero mi hija no va a ser teatrera. Digo, no, teatreros todos somos desde que nacemos, ya lo traemos, ¿sí? Entonces, yo quiero que mis alumnos aprendan algo más que lo que está en los libros, que aprendan a valorar una lectura. Acabo de leerles La muñeca de Kafka, les encantó ese libro, pero también les he leído de Querétaro, les he hablado de La Lambada, que muy poca gente sabe de esta mujer queretana. ¿Qué hizo? La gente desconoce, y lo que él habla es interesante. El Museo Nacional de Antropología e Historia que quiero llevar a mis alumnos es un mundo, es el mundo de México, es el mundo que debemos de conocer todos los mexicanos, todos, porque ahí está lo que somos, nuestras raíces. Escribo mucha poesía, no tengo doctorados, no tengo diplomados, tengo muchos diplomados en cuanto a estudios, pero también me considero una persona que no pierdo la esencia, y lo que él hace es, como dices, algo a barrer mi calle. Sí, a veces las personas con un poquito que logran, se olvidan de que son de este planeta, y se olvidan de que son de esta tierra, y entonces son intocables. Y yo creo que no se debe de perder la esencia. El escribir libros, la vasta colección de libros que tiene, los estudios que tiene, porque escribir esto no es fácil. Yo sé algo del Portal del Diezmo porque mi padre era queretano, y mi padre decía que el Portal del Diezmo era un gran almacén de granos, donde todos los indígenas de los alrededores ahí venían a vender. Entonces me hablaba del Portal del Diezmo, me hablaba de los aljibes que había aquí en San Juan del Río, de las casonas, de los puentes subterráneos, de los escondrijos que hay. Y me acabo de enterar que acá por donde estaba la casa de las Poquianchis, que vivieron en San Juan del Río, hay una puerta que conecta a otro lado. Y eso me lo iba diciendo un señor grande que conoce ahí, que está ahí por el Museo de la Muerte. Entonces, yo todo esto que yo aprendo todos los días aprendemos algo,
y yo eso trato de transmitirlo a mis alumnos en las clases y en la poesía que escribo. En este mes que se acerca el mes de la muerte, ha invitado a los padres ahí a su plantel a que les lean leyendas a los niños, ¿verdad? Hice la convocatoria para que los padres de los alumnos vayan y lean una leyenda a sus hijos. Digo, pero no que sea la clásica y la Llorona, ¿sí? El jinete sin cabeza. No, México tiene unas leyendas tan hermosas que debemos darlas a conocer. Me dice una mamá, y si la bajo de internet, bájela de donde quiera, pero que no sea una leyenda típica. Y aparte de eso, el niño entra en comunicación con la mamá, que vea que la mamá lee. Si el hijo ve que en casa lee, el niño va a ser un buen lector. Pero si en casa nunca leemos, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos lean? Claro. Platíquenos un poco, profesora, de su última experiencia en escena. Platíquele al público, a nuestros ciberescuchas, a los amigos que tenemos en cabina hoy, esas emociones que vive uno allí arriba en la escena. Es un mar de emociones porque no disfruta uno lo que está haciendo, porque uno está con el nervio de que salga bien. No me puedo ver yo a través de lo que estoy haciendo. Ahora veo las fotos y digo, pues, los comentarios, he recibido muchos comentarios. Las mujeres, si la muerte habla desde Eva, como Eva ha sido la mujer satanizada, la mujer que representa el mal, la mujer que representa el pecado. Y hablo de esas mujeres de la independencia, escondidas, de las que nadie habla, de las mujeres de la revolución, que eran las que gestaban todo y que tampoco están olvidadas. Entonces, el Grupo Cultural Ópalo hace esta remembranza, ciclus, muerte, renacimiento, donde se presenta un poquito sobre lo que es la muerte y la resurrección, y en un momento dado la obra culmina con la Piedad de Miguel Ángel, representada por los actores de Ópalo. Qué interesante, porque sí, la mujer siempre marginada, la mujer desaparecida, con estas terribles desapariciones, mujeres en Ciudad Juárez, que antes parece que solamente ahí, hoy se nos ha extendido a toda la República Mexicana, lo padecemos a diario, estos lutos diarios de mujeres que no saben dónde terminan, y cuando terminan por encontrarlas, aparecen tratadas de una manera que avergüenzaría a cualquier raza del universo. La experiencia teatral es efímera, pero es importante y hermosa. Cultivarla, estar ahí, promoverla como hace usted entre los niños, invitar a los padres a que lean, a que se acerquen un poco, a que investiguen un poquito, aunque sea internet, no con la sistematización de nuestro amigo, pero al menos, como dice nuestro amigo y como yo creo que opinamos todos en cabina, acercarnos. La red no nada más son chismes, ¿no? La red tiene mucha información donde podemos entrar, escarbar, y todo es un mundo puede ser tan claro, tan culto, llena de muchas expectativas, pero también de muchas cosas que están allí, que son un peligro latente y que tenemos que cuidar también a nuestros jóvenes hijos, a nuestros niños de corta edad, porque hoy esta generación nació con ese don de poder manipular un Android, un teléfono mejor que un adulto, y son otra generación. Nosotros, nuestra computadora fue el abaco en un momento dado para poder aprender a sumar, a restar. Pero en general, pues, qué importante la experiencia que hoy nos han compartido aquí dos creativos, uno en la cuestión de la sistematización de investigación, y la profesora, que aparte de ser escritora, poeta y actriz, pues sufre a veces el diario ajetreo de poder transmitir conocimientos, que no educar, se educa en la casa. Se transmiten conocimientos en los planteles, y esta parte triste y tan criticable de los padres que se niegan a que los niños tengan un mundo más amplio, que lo vean. Tenemos aquí, saludos de Ricardo Ruiz, de Quique Ramírez, de Oscar Alberto Ruiz, las noticias de San Juan, Encrucijada, Alma Nueva, Butterfly, Aldo Realidad, del Observador Ciudadano nos está viendo, Yemaya y Osun, Música Eterna también, La Licuadora, Juan Carlos Alcántara,
Patinelli, Mr. Rivera, Benjamín Grimm, nos habló de Querétaro, y pues creo que nos ha ido bien. Tenemos 499 reproducciones. Creo que no lo hemos hecho mal este día, y no lo podíamos hacer mal, porque uno, cuando empieza a escuchar a nuestros invitados, a los dos, a tanto a Jesús Mendoza como a Lorena Reséndiz, en dos áreas diferentes, pero que han usado el lenguaje con un mismo fin, ¿no? Crear cultura, rescatar historia, la profesora Iresena, dárselo a los niños a diario. Pues nos despedimos con un tema, si aún nos da tiempo, con nuestro amigo virtual que por ahí anda todavía en la red, Sebastián Rodríguez Cruz, a quien le mandamos un abrazo, toda la gente que estamos en cabina. Sé feliz en tu exilio, nada te cuesta. Promueve, además es promotor del son mexicano, que Querétaro es uno de los estados con mejor son. Se decía que no, que Veracruz, que esas cosas, que San Luis, no, Querétaro es representativamente donde se toca y se crea el mejor son, hasta donde tengo entendido. Si mi amigo el etnomusicólogo me lo contradice, pues estaría en toda su razón, pero esa es la información que tengo yo. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedirnos. Bien, pues tenemos el compromiso de nuestros dos invitados de regresar obligatoriamente con Jesús Mendoza, porque es una charla extremadamente de muchos conocimientos en un proceso muy largo, un hombre tan sencillo, con tantos galardones. Qué bueno, porque no perdió el suelo nuestro amigo. Un hombre que nos ha dicho barro, hago mis cosas que tengo que hacer a diario. Y la otra parte, la profesora, Lorena, que hoy estuvo también con nosotros, con esta otra parte de transmitir conocimientos tan difícil en nuestro país, donde padecemos un problema de educación gravísimo. Me parece que la última real reforma educativa se dio con Porfirio Díaz, con los positivistas al mando de Repsamen, y un poco con el general Lázaro Cárdenas, quien quiso orientar la educación a otra forma, un poquito tirada al socialismo. Y de ahí para acá, pues que nos digan que la reforma que se quiere imponer hoy es reforma educativa, pues creo que están muy equivocados. Vuelvo a leer aquí, a agradecer a Ricardo Ruiz, a Quique Ramírez, a Óscar Alberto, a las noticias de Río San Juan, Encrucijada, Alma Nuevo, Butterfly, Aldo Realidad, Observador de Querétaro. Un saludo a todos ellos, a todos quienes tuvieron la amabilidad de escucharnos en nuestro primer programa. Y desde San Juan del Río, Querétaro, su servidor, Rafael Cacho Flores, les agradece habernos escuchado, y esto fue Palabras Vivas. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Gracias. Bien, pues creo que lo hicimos bien. Fuimos excelente. Un equipo que trabajó. Sí. Excelente. Excelente. ¿Qué?
Seguimos en vivo. Bueno, pues estamos aplaudiendo, contentos por lo que nos fue. Tenemos más de 1000 reproducciones y eso nos hace muy felices. Es un incentivo enorme para seguir con este programa. Y pues me despido nuevamente de nuestros ciberescuchas con un abrazo fraterno. Esto es Palabras Vivas, un espacio en línea de radio en línea para creativos e independientes. Y síganos, escúchenos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tendremos sorpresas tan agradables como la que hoy tuvimos en cabina. Y buenas tardes. Ok, hay nuevos comentarios en el Face, pero estamos tan contentos que no los encuentro. Tengo aquí nada más los mismos. Ajá. A Ricardo Ruiz. ¿Qué pasó con el tercer invitado? Qué buena pregunta. Le respondemos a nuestro amigo Ricardo Ruiz. Sí, quizá, amigo, entraste un poco retardado al programa. Es un invitado virtual. Este cantautor, promotor del son mexicano, radica en Los Ángeles, California, en Estados Unidos de Norteamérica. Pero nos hizo favor de permitir que usáramos 3 temas de él para compartirlo hoy. Y este mes trabajaremos con temas únicamente de él. No importa que venga a la cabina un cantautor, seguiremos promoviendo el trabajo de este hombre que hace un excelente trabajo por mostrar y de orgullecerse de nuestra cultura allá en el país de el mentado sueño americano. Bueno, Oscar Alberto dice que es muy atractivo el tema, que felicita tanto al investigador y tanto a la profesora. Y sí, Oscar, pues gracias por comunicarte con nosotros. Aquí ya se lo hicimos saber tanto al investigador como a la profesora. Y pues síguenos escuchando. Haznos el favor de acompañarnos todos los jueves si puedes. Después de la chamba, sí entiendo. Pues por ahí de las 6 de la tarde nos vemos aquí en Palabras Vivas, en el Observador de Querétaro, desde San Juan del Río. Rosario Fuentes Cisneros, gracias, cuñada, te tomaste el tiempo para escucharme desde allá, desde la Ciudad de México. Te lo agradezco mucho. Bueno, estoy contento por los invitados que tuvimos hoy en cabina. Y bueno, saber que Chayito nos escuchó, se sentó a escucharnos. Agradezco mucho a mi cuñada. Un abrazo fraterno a toda la familia y a todos los cuates que están allá. Platicaba con el investigador antes de entrar a cabina, pues ya nos quitaron el gentilicio y nos quedamos buscando qué gentilicio vamos a usar. Éramos defeños, no chilangos, y ahora pues no hallamos pues qué gentilicio usar, porque CDMX, Ciudad de México, pues creo que está difícil buscar un gentilicio, pero lo intentaremos. Un abrazo. Y ahora sí nos despedimos por tercera ocasión. Felices y contentos por que tuvimos ciberescuchas, y creo que vamos a salir adelante con este programa, con esta experiencia de compartir la cabina con creativos independientes. Esto fue Palabras Vivas desde San Juan del Río, Querétaro, transmitiendo desde el Observador, y nos escuchamos el jueves de la semana que viene. Que tengan buenas tardes.